Mi nombre es Jonathan Gutiérrez. En esta ocasión hemos realizado un AAU o una unidad aritmética analógica, en donde vamos a realizar las cuatro operaciones principales de matemática, que son suma, resta, multiplicación y división, elevar al cuadrado, los dos voltajes de entrada, logaritmo neperiano de los 2 voltajes de entrada y Euler para los dos voltajes, y también la raíz que queremos. Entonces vamos a ver cómo está armado esta unidad aritmética. Primero tenemos la suma. La suma la realizamos de la siguiente manera. Aquí están las dos entradas de los dos datos que vienen siendo el voltaje. Todas las resistencias que tenemos en el circuito ya han sido calculadas. Para este cálculo hemos realizado mediciones de los circuitos y varios intentos con prueba y error. Entonces tenemos aquí en la entrada las resistencias de 10 kiloohmios en paralelo, para que entre en una sola señal al amplificador operacional inversor. Acá vemos que tenemos la resistencia de retroalimentación para que este mismo voltaje sea operado con el de la salida y para que opere menos con más. Entonces sigue aquí el circuito, entra nuevamente en una de 10 kiloohmios. Acá vemos que también entra una de 10 kiloohmios y viene a entrar nuevamente a la entrada inversora de la OP, y también la resistencia de retroalimentación para que la salida sea la suma de los dos voltajes. Así está armada la suma de esta unidad aritmética. Entonces vamos a ver, ya explicamos la suma, vamos a explicar la multiplicación. Vamos a explicar solo algunos para que no sea muy largo el video. Entonces, la multiplicación. Acá tenemos la multiplicación. Encapsulamos ya el logaritmo neperiano de ambos. Necesitamos sacar el logaritmo neperiano, puesto que para la multiplicación es necesario despejar la ecuación, es necesario despejarla y dejar como último final el logaritmo neperiano en cada entrada. Realizamos nuevamente las dos resistencias en paralelo de 10 kiloohmios, porque son las dos entradas que necesitamos, que son los dos voltajes que metemos en la entrada. Y vamos a seguir acá. Vemos que colocamos una resistencia de 2.2 kiloohmios. Estas resistencias, cuando son así, ya había dicho que lo intentamos a prueba y error, ¿verdad? Hasta que asemejáramos más al resultado. Entonces acá ya tenemos la salida, y esa salida la encapsulamos para sacar Euler, que es el inverso del logaritmo neperiano, y ese ya tendríamos la respuesta de la multiplicación. Vamos a ver acá, vamos a explicar uno interesante también, que sería el logaritmo neperiano, que ya dijimos que era el inverso de Euler. Entonces acá vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande. Acá despejamos de la ecuación el logaritmo neperiano para que nos quedara este resultado que podemos ver acá. Acá ve, el voltaje de entrada va a ser igual menos el logaritmo neperiano por el voltaje de salida. Despejamos, para eso fue necesario despejar de la ecuación el logaritmo neperiano, puesto que la ecuación es igual a Euler elevado a ciertos datos que son, nos dice que el voltaje de salida va a ser igual a menos la corriente de salida por la resistencia de feedback, la resistencia de retroalimentación, por carga partido Euler elevado a 273 más grados Celsius por el voltaje diferencial. Eso va a ser igual a BI, que sería el voltaje inicial. Entonces lo que hicimos ahí fue despejar Euler, y el contrario de Euler fue ese logaritmo neperiano. Voltaje diferencial sería voltaje en el diodo, este diodo que vemos acá. Entonces para realizar eso fue necesario hacer para eliminar
los exponentes y para tomar solo los datos que íbamos a necesitar. Acá podemos notar que este diodo hace la función que acabamos de decir, que sería la carga partido líder elevado a las 273 por grados Celsius por voltaje en el diodo. Eso es lo que hace acá. Y más abajo vamos a notar que solo aquí tenemos ya la ecuación de voltaje de salida por 3 es igual a 26 milis por el logaritmo de PI. Y lo que necesitamos ahora es eliminar este 26 milis. Entonces lo que hacemos es sacar otro amplificador operacional inversor para que la salida nos quede el voltaje inicial es igual a menos logaritmo neperiano por BI. Esa es la explicación. Entonces vamos a anotar cómo sería su funcionamiento. Vamos a colocar acá un voltaje que sería un 5 y acá vamos a colocar otro voltaje que sería un 4, pongamos. Vamos a correrlo y vamos a anotar vamos a comprobar si realmente funciona. Entonces lo corremos y acá vemos que esta sería la suma y la suma nos da un total de 9 voltios. Entonces la suma estaría bien, 5 más 4, 9. Solo voy a acercar un poco más para que se pueda notar mejor. 9 voltios. Entonces vamos a retroceder. Vamos a seguir viendo la multiplicación que nos da un total de 44.3 voltios. 4 por 5, perdón. Sí, la multiplicación de 4 voltios, sí. Y vamos a seguir acá la división. Nos da 1.29 voltios. 4 dividido 5. La resta nos da 1 voltio. 5 menos 4. Logaritmo neperiano 1.34. El logaritmo neperiano de hecho de 4 voltios. De 4 voltios el logaritmo neperiano es 1.34. El logaritmo neperiano de 5 sería 1.59. Euler, la entrada elevado al Euler sería 30.0 voltios. Y el otro elevado también al Euler sería 30.0 voltios. El mismo resultado. Entonces vamos a seguir acá. Nos quedamos en división, ya le vimos la división. Cuadrado. 4 al cuadrado que sería 44.3 voltios y 5 al cuadrado que sería 400 milivoltios. La potencia que sería 1 voltio que sería I por R, I por V, perdón, la corriente por el voltaje, que lo que hicimos acá también, que si después voy a explicar, que tuvimos que sacar primero el valor del voltaje y luego el valor de la corriente para multiplicar estos dos y que nos diera el resultado de la potencia. Y la raíz, que lo vamos a elevar a la 3, o sea que vamos a sacar la raíz de 3 por ejemplo vamos a poner un exponente en la raíz del voltaje que está entrando o el que necesitamos. Vamos a explicar la potencia finalmente, solo para que veamos cómo es su funcionamiento. Acá está, vemos que fue necesario encapsular el logaritmo de Pleano y la multiplicación junto con un líder para el voltaje de entrada o el dato de entrada y el otro dato de entrada. Luego esto fue necesario el logaritmo de Pleano y multiplicación para sacar el voltaje. Acá tenemos la entrada y vamos a meterlo en la entrada. Esto lo enviamos a la salida del amplificador operacional inversor para tener el voltaje.